90.5 FM. Esta es Éxitos 90. Secapsi presenta Capacidades al Límite, un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, muy buenos días, gentiles amigos oyentes. Llega el sábado y con él Capacidades al Límite, espacio radiofónico que se produce por parte del equipo de producción, valga la redundancia, del Centro de Capacitación para Ciegos, Secapsi Santiago. El equipo está constituido por la licenciada Ana García, José Fernández, Ramón Gil, Sergio Almonte y Nilson Medina. Hoy con la entrevista central, la doctora Dilcia Paulino, destacada miembro del Centro de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de Secapsi. Esperamos el contenido les resulte interesante hasta las 10 de la mañana. Buenos días, Ramón Gil. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, José, Anita, Sergio. Buenos días, Nilson, en los controles, y a nuestra invitada, la doctora Dilcia Paulino. Adelante, Anita. Muy buenos días para todos los amables oyentes de Capacidades al Límite. Buen día para Sergio, Ramón, Nilson, la licenciada Dilcia Paulino, José Fernández. Para nosotros es un grato placer encontrarnos una vez más en este espacio Capacidades al Límite, y vamos entonces de inmediato con la sección de informaciones generales. Adelante, José. Muy buenos días a los amables oyentes que nos sintonizan en la mañana de hoy. Buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Vamos inmediatamente con las informaciones, señora. Recuerden que pueden ver el programa diferido por YouTube en Secapsi. Buscan Secapsi y ahí pueden vernos diferido. Denle me gusta y suscríbanse al canal. Bien, los equipos de rescate, el COE, y la Defensa Civil buscan una niña de 5 años que fue arrastrada por una cañada en Villamella. Se repite la historia. Hace poco, ustedes recuerdan, la jovencita en San Cristóbal que se fue por un hoyo de una alcantarilla. Por ahora resulta que es una niña en Villamella. Yo lo que me pregunto, ¿dónde están los padres de estos niños que los dejan andar en la calle, bañarse en los aguaceros? Según las informaciones, la madre estaba trabajando y el padre también, y la niña estaba sola en la casa. Entonces yo entiendo que la responsabilidad cuando usted tiene un hijo es velar por ese niño, sobre todo en los primeros años de vida. Pero la irresponsabilidad es muy común, principalmente en nuestro país. Por otro lado, Donald Trump, de nuevo, es obligado a hablar de Trump todos los sábados, porque él toda la semana tiene una nueva. Resulta que le prohibió la entrada a Estados Unidos a 12 países, ciudadanos de 12 países. Lo que nos conciernen a nosotros, porque son los más cercanos, es Haití, Cuba y Venezuela. Dice que no quiere que entren a Estados Unidos los ciudadanos de esos 12 países. No sé, ahí tiene un enfrentamiento con Elon Musk también. Ellos se están tirando los trapitos al sol.
Eso es, incluso él dijo que va a vender un Tesla que compró en febrero porque no quiere nada que le huela a los mocos. Entonces, no sé cuál es la situación del amigo de Sergio Almonte, pero eso parece pleito de muchachos. Pleito de muchachos. Sí, muchachito, eso no parece nada de Estado, ni mucho menos. ¿Entiendes? José, sobre lo que decías de la prohibición de los 12 países, para Haití es de manera total. Para Cuba y Venezuela Es parcial. Es parcial. Sí, pero como quiera. Le tienen prohibida la entrada. Y tú sabes que los cónsules en esos países, cuando llegan, le van a negar la visa porque no quieren problema con Trump. Porque Trump es capaz de decir que era, mañana que no era parcial, que era total. ¿Entiendes? No, y Entonces, es capaz de decir que trillera esos cónsules. Exactamente. Ustedes están hablando de bipolaridad, ¿verdad, Anita? ¿Qué podría decirme Anita de Donald Trump? Ana. Bueno, creo que Nilson tiene el micrófono apagado. Ok, entendimos. No, realmente estaba apagado. La tenía silenciada. ¿Sabes que los psicólogos no podemos hacer un diagnóstico así definitivo de una persona, sobre todo si no tenemos unas bases científicas que nos digan realmente qué padece la persona, pero haciendo un diagnóstico presuntivo, yo creo que hay múltiples trastornos, ahí hay varias situaciones juntas, ahí hay comorbilidad con otros trastornos, no solo bipolaridad. Ahí lo tiene, José. Lo extraño de Donald Trump es que, señores, él es hijo de inmigrante y su esposa es hija de inmigrante, es inmigrante. Entonces no entiendo. Señores, por otro lado, Ingrid Jorge, la hija de la comunicadora Claudia Pérez Ramírez, apodada La Tora, viene con un conflicto con Farideh Raful y Milagros Germán desde hace unas semanas. Resulta que Farideh le puso una demanda por difamación e injuria donde le reclama 50 millones para resarcir su moral. Supuestamente había un video donde Farideh y Milagros Germán sostenían relaciones íntimas. Pero ella dice, Ingrid Jorge dijo ayer que realmente pedía disculpas porque ella fue contratada por Iván Félix, él es procurador adjunto. Fue contratada por Iván Félix para provocar esta situación, para darle fuerza a la ley de Mordaza que se quiere implementar en el país. Ella hizo esa denuncia ayer, pidió disculpas y dijo que ella le pagaron un dinero para eso y que imagínate. ¿Quién fue que pidió disculpas? Ingrid Jorge. Ingrid Jorge ayer. La Torita. La Torita pidió disculpas y dijo que fue Iván Félix que le pagó un dinero, específicamente 11 millones de pesos, para que ella difamara a Luis Abinader y a Milagros Germán y a Farideh para darle fuerza a la aprobación de la ley Mordaza. Señores, por otro lado, reapareció Quirino Ernesto Castillo. Quirino Ernesto Paulino Castillo. Paulino Castillo en Baní. Resulta que están haciendo la circunvalación de Baní y le laceraron una propiedad y él salió denunciando, haciendo denuncias muy fuertes contra un ingeniero que trabaja en obras públicas y contra el ministro de Obras Públicas también. Aprovechó ahí para tirarle su ramplimazo a su enemigo de siempre, el doctor Leonel Fernández. Un hombre tan serio. Ay, sí, caramba, que no ha cogido un centavo. Dios mío, ¿cómo pueden ser tan malos? Eso digo yo. Bueno, resaltó la seriedad y la honestidad del expresidente Hipólito Mejía. Dice que para él es el único presidente serio que ha pasado por ahí. Donde creo que fue en el gobierno de Hipólito Mejía que a él, ¿verdad? Lo agarraron, que él... No, que lo nombraron capitán, por encima de las recomendaciones. Fue en el gobierno de Leonel Fernández que él fue preso. Sí. Oh, pues Sí. Mira, yo pensaba que era en el gobierno de Hipólito. No, él lo ascendió antes de irse del poder Hipólito Mejía.
Para que sepas. Pues por eso es que Hipólito es serio para él. Dice él que Leonel es un ladrón, que le robó su dinero. Pero eso es un asunto entre ellos, que algún día ellos... A mí lo que me extraña es que el doctor Leonel Fernández se haya quedado callado. Porque a mí me acusan y a mí hay que demostrármelo. Leonel Fernández debería invitarlo a un duelo con pistola. A 20 pasos. Pero qué chulo. Defender el honor. Y poner 2 o 3 más atrás también para ver si se van todos. No, llevar algunos padrinos que sí. Prohibido tomar café antes de iniciar el programa. Ramón, como tú tienes muy buena memoria, recuerda que el avión o el helicóptero de Quirino lo encontraron al lado del presidente de la República. Sí. Del Hipólito Mejía en esos tiempos. Es que eran amigos. Eran amigos. Bueno. Él dice que Hipólito Mejía es el único presidente serio que ha pasado por este país y que es una persona que lo ha distinguido. Pero bueno. También dijo que ha recuperado casi todas sus propiedades. Usted sabe que él tiene ahí en Santo Domingo la agencia Pradera. Eso es de él. También habló de que recuperó unos penthouse que tenía 10 años bregando con eso y ya lo consiguió. Sí. Sus propiedades en Baní. Bueno. Dicen que tiene más propiedades que la Moringa. Ahora la pregunta del millón, la pregunta de no se sabe cuántos millones, porque eso se involucra mucho ahora, los miles de millones. ¿Estará Quirino realmente administrando sus propiedades realmente? No, la está administrando sus hijos. No, pero yo digo, no habrá nada más allá de administración de propiedades. Bueno. Señores, vamos a la otra información. Aquí hay más personas que no deben tomar café. ¿Usted también tomó café? Bueno, esa cafeína está actuando muy feo. Bueno. Señores, ayer el PECA hizo varios allanamientos en Santo Domingo y Punta Cana. Todo esto con respecto al fraude del caso por el que fue acusado Johnny Gómez y Hugo Veras. Resulta que se hicieron varios allanamientos en diferentes lugares de Santo Domingo y de Punta Cana. Entre ellos hay un comunicador que se han omitido hasta ahora el nombre. Eso pasó ayer, entre la tarde y la noche de ayer. No hay muchas informaciones todavía sobre el resultado de estos allanamientos. Vamos a ver qué dice el PECA sobre eso. Ahora José trae el tema que yo no me puedo quedar, aunque sea 30 segundos de este programa. Porque, señores, pero Ramón, tú que también estás muy empapado de esos temas de Jochi Gómez. Pero Jochi Gómez, ¿qué aceite será que tiene Jochi Gómez? Que resulta ser favorito de tanta gente aquí en este país. Ese hombre todo el tiempo está, bailando bien y con la sonrisa de mucha gente importante, de mucha gente del establishment de la República. ¿Y qué será lo que tiene? ¿Qué aura será que tiene? ¿Qué energía será que tiene Jochi Gómez? Se llama conocimiento, Sergio. Está bien. Se llama conocimiento y se llama también que él tiene ahora mismo el equipo de investigación más fuerte de toda Latinoamérica. Así como ustedes lo ven. ¿Investigación o espionaje? Investigación, pero ahí va incluido espionaje, porque cuando tú tienes mucha información, tú te conviertes en todo eso. Eso pasa con Johnny Gómez. Jochi Gómez. Me podrán decir lo que me digan de Jochi Gómez, pero tú ves, Jochi Gómez para mí, si no tuviera esa aura, es muy cuestionable dentro de este sistema. Claro, pero es un hombre que cuenta con una fortuna que sobrepasa los 1.000 millones y tiene influencia. Bien, señores, hasta aquí nuestra sección Informaciones Generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando
Capacidades al límite. Este es el momento de nuestro tema central. Bien, continuamos con su programa Capacidades al Límite. Vamos a nuestro tema central del día de hoy. Hoy nos acompaña la licenciada Dilcia Paulino. Ella es psicóloga clínica y escolar. También cuenta con una maestría en psicología clínica y de la salud. Dilcia es parte del equipo de profesionales del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento de CECAPSI. Sí, porque me gusta hacer alarde de esto. Nuestro equipo está bien preparado. Nosotros contamos realmente con un personal altamente capacitado, bien preparado. Allá el personal que no tiene una maestría tiene 2. Y realmente nosotros vamos a continuar haciendo el trabajo porque contamos con un buen equipo. Dilcia va a abordar el tema Camino hacia un futuro brillante, prevención del embarazo adolescente. Un tema muy, muy interesante que no pasa de moda, como dicen, porque siempre tenemos situaciones con los adolescentes. Siempre hemos tenido muchos casos de adolescentes embarazadas que por falta de conocimiento, falta de orientación, pues caen en este error. Bienvenida, Dilcia. Hola, Ana, y hola a todos esos radioescucha que sábado tras sábado se dan sintonía en este programa Capacidades al Límites. Para mí un placer el poder compartir con este maravilloso equipo. Disfruté mucho ese primer segmento, bien interesante. Y nada, sé que hoy vamos a tocar un tema que será de mucho interés para todos porque vamos a aprender algo nuevo y a educar sobre un tema muy importante hoy en día. Licenciada, para dar inicio a esta entrevista, mi primera pregunta es, ¿cómo percibe la conciencia de los adolescentes sobre la sexualidad y la prevención del embarazo? ¿Qué tanta conciencia tienen los jóvenes sobre este tema? Bueno, actualmente hay más conciencia que antes, ya que es un tema que se ha ido trabajando cada vez más con el paso de los años. Anteriormente quizás no existía tanta conciencia al respecto porque no se hablaba tanto sobre estos temas. Yo recuerdo que yo vine a escuchar sobre embarazo en la adolescencia, métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual cuando yo estaba quizá en secundaria, porque nos llevaban charlas. En cambio ahora ya desde primaria se está hablando sobre esos temas, se está educando porque ya no existen tanto tabús como antes. Antes estaba el tabú de que si yo hablaba sobre embarazo, si yo hablaba sobre método anticonceptivo, mi hija o mi hijo iba a querer saber qué es, iba a experimentar. O sea, existían muchas ideas erróneas. En cambio ahora creo que se está trabajando más, hay muchas campañas que se fomenta más que las personas sepan sobre este tema. Entonces creo que ahora el nivel de conciencia es un poquito más alto si lo comparamos con años anteriores. ¿Y hay algún factor social o familiar que influya más en esto del embarazo adolescente? Si lo hay, ¿cuáles serían esos factores sociales o familiares? Por supuesto que sí, hay factores familiares y hay factores sociales. En el caso de los factores familiares, yo siento que la familia es algo muy importante para evitar los embarazos en la adolescencia, porque el hecho de que exista o no una comunicación abierta entre los padres y los hijos, y el hecho de que exista o no esa confianza en que yo puedo hablar con mis padres si tengo una duda respecto a algo, si alguien me propuso algo extraño, es muy vital. Yo, por ejemplo, siempre digo que cuando yo sea madre quisiera ser la madre que fue mi mamá conmigo, porque mi mamá siempre nos dio esa confianza de confiar en ella, de contarle cualquier cosa, y sin necesidad de ella andar detrás de nosotras, por ejemplo de mí, que soy hembra, yo nunca tuve como ese miedo de que, ay, si hacía esto, mi madre me va a abandonar, me va a hacer ir de la casa, como muchos padres que dicen, cuidado si tú sales embarazada, que te voy a sacar de la casa, que hay de ti si yo me enteré cualquier cosa. Entonces esa confianza, ese vínculo entre padre e hijos es muy importante. También en el caso de lo social, la pobreza es un factor muy, muy desencadenante, porque es que muchas veces, en el caso de las chicas, a veces buscan una relación a temprana edad
para salir quizá de ese caos que hay en la casa, quizá de esa familia disfuncional, quizá de esas precariedades que hay. Entonces buscan un chico, un joven, un adulto que le pueda suplir eso que no tienen. Entonces la pobreza es un factor muy importante. También el caso de los empleos, un ejemplo que va con la misma pobreza. Hay chicas que se olvidan de los estudios, se enfocan en trabajar, ahí en el trabajo conocen a alguien que le pueda suplir eso que necesitan, se van con esa persona, salen embarazadas a temprana edad. Entonces hay muchos factores, tanto a nivel social como familiar, pero la familia es un punto muy crucial, porque el hecho de cómo te traten en casa depende mucho esos factores sociales, porque tú puedes quizás no vivir en la mejor estabilidad económica, pero si en tu familia tú tienes un vínculo funcional, tienes un nido familiar bonito, tienes un nido familiar empático, independientemente de cómo tú vivas, tú vas a sentirte bien en tu casa y vas a tener esa confianza con tu familia. Dircea, ¿cómo percibe la conciencia de los adolescentes en cuanto a la sexualidad y a la prevención del embarazo? Creo que esa pregunta le había hecho Ramón, me parece. Sí. Sí. Sí, creo que fue la anterior. Pero como les comenté anteriormente, está en comparación con los años anteriores, está mucho mejor, porque anteriormente, como decía, no existían tanta orientaciones al respecto y ahora eso ha mejorado. Tú sabes que cuando hablamos de embarazo en adolescentes, nosotros nos enfocamos en los métodos anticonceptivos, en otras cosas. Entonces a mí me preocupa cómo hablar, cómo prevenir que las chicas puedan tener relaciones a destiempo, ¿cómo se podría evitar esta parte? Porque hablamos de la prevención del embarazo, pero lo ideal sería evitar que ellas tengan relaciones antes de una edad, tú sabes, antes de la edad adulta. Exacto. Sí, porque muchas veces, como dice Ana, nos enfocamos en hablar de los métodos para que si quieren iniciar su vida sexual, sepan cómo protegerse. Pero yo siento que lo importante sería que entiendan que todo tiene su tiempo y que posponer el inicio de tu vida íntima, de tu vida sexual, es más importante que iniciarla y tener los métodos para evitar cualquier situación, porque todo tiene su tiempo, no tiene que haber esa rapidez en querer iniciar la vida íntima, la vida sexual. Es mejor enfocarse en los estudios, en un proyecto de vida que pueda tener y no tanto en los métodos. Entonces sí es muy importante enfocarse en esta parte, más en la prevención y en el tiempo en que se debería que en los métodos en sí. Licenciada, ¿considera que la educación sexual impartida en las escuelas es suficiente y adecuada? No creo honestamente que sea suficiente, porque no creo que se hablen mucho de estos temas hoy en día. Sí, en comparación con los años anteriores, como ya dije, quizás ahora se hable más. Pero todavía yo siento que nos falta mucho, porque todavía está ese miedo de hablar sobre sexualidad, sobre tener relaciones, sobre método anticonceptivo. Hay términos incluso que le da miedo a los maestros hablarlo, quizás como por ejemplo hablar sobre el sexo oral. Hay gente que le da miedo hablar de esos temas, que son cosas que se deben de saber, porque también ahí está el internet, que de una vez los muchachos saben más que uno cuando uno lo está orientando. Entonces, yo siento que no es suficiente, puede mejorarse mucho más. También los mismos maestros pueden capacitarse más para saber cómo abordar estos temas, pero pudiera mejorar y pudiera ser mejor definitivamente. Dircea Paulino, ¿qué por ciento de la población adolescente pues se embaraza temprano? Y ya que usted ha mencionado varios métodos, principalmente de políticas públicas, ¿qué cree usted debe implementar el Estado, a pesar de lo que usted ya anteriormente ha dicho, para que realmente esta situación no acogote tanto esos segmentos poblacionales que mayormente resultan ser muy vulnerables, que incluso aquí se sabe que padres y madres hasta comercializan con la existencia de esa niña para que se embarace, porque pueden obtener beneficios económicos? Entonces, de ahí que aparentemente la población adolescente, el segmento es bastante fuerte, el que se embaraza. Entonces, ¿qué usted cree que podría implementarse? ¿Qué tipo de políticas públicas de esas que usted ha mencionado para por lo menos prevenir, paliar el problema y
y aproximadamente qué por ciento de la población, reitero la pregunta, pues se embaraza cuando son adolescentes. Bien, en el caso del porcentaje, de hecho, la actual de 2024 no la tengo, pero sí en el 2023 se hizo una encuesta, y en esta encuesta los resultados que más sobresalieron fueron que 647 niñas entre los 9 y los 14 años dieron a luz en la República Dominicana. Esto fue en el 2023, lo que equivale a un 0.41% de la población registrada. Y en el caso de las niñas entre 15 y 19 años, fueron 77 de cada 1,000 mujeres los nacimientos que se registraron. O sea que es un porcentaje muy alto y muy alarmante, porque vemos aquí niñas entre los 9 y los 14 años. O sea, fueron el 0.41%. Y en el caso de los 15 a los 19 años, 77 de cada 1,000 mujeres. Que eso es una cifra alarmante, porque vemos que una niña, imagínese usted, de 9 años, 10 años, estando embarazada, dando a luz, un niño dando a luz a otro niño, eso es algo alarmante. Y definitivamente es importante que el gobierno tome carta en el asunto, porque definitivamente ellos saben de esas estadísticas, porque es año tras año, eso es público para todos. Y algo que a mí me gustó mucho, que la última vez que traté este tema en una escuela, fue en compañía con el Ministerio de la Mujer, y algo que ellos estaban implementando mucho, y que lo he visto también en otras entidades del gobierno, están tratando de trabajar mucho en los adolescentes, es el proyecto de vida en ellos. Es decir, que ellos desde la escuela se enfocan en sus estudios, en tener un proyecto de vida, en quién yo quiero ser, qué yo quiero hacer, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos. Esto es algo que se está trabajando mucho y me parece algo muy bonito, porque nosotros los psicólogos lo trabajamos mucho con los adolescentes, y el que un joven desde pequeño tenga un proyecto de vida, sepa qué quiere hacer, cuáles son sus metas, evita mucho, por ejemplo, en el caso de las chicas, el embarazo. Porque cuando tú tienes tu meta clara de que no, yo quiero ser, por ejemplo, licenciada en X área, quiero terminar mi universidad, quiero trabajar en esto, tú te enfocas en tus metas y tus planes. Y lo que es secundario o lo que te evita acercarte a esa meta, tú como que lo vas echando a un lado. Entonces, el trabajar el proyecto de vida es algo muy bonito, porque trabaja mucho lo que es la educación, lo que son las metas y los objetivos de los jóvenes, y esa es una política que vi que están implementando ahora, que está comenzando, es un proyecto nuevo, pero que me parece muy bien, porque es algo nuevo, pero que aporta mucho a los jóvenes de hoy en día. Quienes somos maestros a veces, y como somos maestros y no psicólogos, a veces tenemos temor de hablarle a los estudiantes, ni velada ni abiertamente, del tema de la sexualidad. Entonces mi pregunta es, ¿qué papel juegan los docentes en la orientación sexual y prevención del embarazo? Y si es recomendable hablar abiertamente de métodos anticonceptivos en la escuela. Los maestros tienen un papel fundamental, porque, o sea, hoy en día, por ejemplo, en la jornada extendida, los niños tienen 8 horas en la escuela. Y quizás cuando llegan a casa los padres están trabajando, y quizás compartan 1 o 2 o 3 horas con los padres en el momento de la cena, se duermen y vuelven con los maestros. Y estas 8 horas son 5 días a la semana. Entonces los maestros son fundamentales en este tema. Y sí es bueno que entre los estudiantes y los maestros exista esa confianza de poder hablar sobre estos temas, porque a veces incluso los estudiantes les da quizá cosita hablarlo con sus padres, pero tienen confianza en el maestro o la maestra porque lo ven todos los días, comparten con ellos. Entonces es muy importante que los maestros traten de tener conocimiento sobre estos temas, saber cómo abordarlo. Y en el caso de los métodos anticonceptivos, sí es recomendable hablarlo. Yo siento que es importante tener ese conocimiento, porque quizás uno no tiene que estarlo mencionando constantemente, pero sí los estudiantes pueden abordarte respecto a alguna pregunta, respecto a algún método, y es bueno que en ese momento uno sepa cómo abordarlo y cómo responder, pero sí es necesario tener ese conocimiento, y si es necesario abordarlo, pues abordarlo, porque también en cada escuela hay necesidades diferentes. Quizá en la escuela donde yo estoy, si soy maestra, no es necesario tocar los métodos anticonceptivos porque no es necesario por el momento, pero quizá en la que tú estés, que es más de adolescentes, sí sea necesario abordarlo. Entonces todo depende de la población que nos toque trabajar, pero de que es importante tener este conocimiento, es importante para que al momento que tengamos que abordarlo, pues podamos abordarlo. Muy bien. ¿Y qué tipo de intervención puede hacer una psicóloga educativa ante casos de riesgo de embarazo adolescente?
La psicoeducación es lo primordial. Siempre yo trabajo mucho la psicoeducación cuando trabajo este tema y las orientaciones. Porque obviamente si vemos que un estudiante está en riesgo de sacarlo aparte, orientarlo y obviamente trabajar con la familia es lo primordial. La orientación o la psicoeducación y trabajarlo con la familia. Porque uno como psicólogo, por ejemplo, educativo, cumple con el rol de orientar, de educar, de hablarle a los estudiantes, de prevenir. Pero obviamente ya hay una parte también que involucra a la familia, el que la familia también en su casa haga el trabajo, que también hable con el niño o la niña, o el chico y la chica, que lo oriente. Y obviamente ya hay una parte que depende en sí del chico o la chica, que no depende de uno, pero si uno hablar sobre este tema y que ellos tengan conocimiento sobre los riesgos, las consecuencias, los cambios que vienen en la vida de uno, cuando uno, por ejemplo, se embaraza, es muy importante. Entonces, la psicoeducación es lo primordial y trabajar de la mano con la familia. Las barreras, licenciada. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta en la prevención del embarazo en su entorno laboral? Bien, en el caso cuando uno trabaja, por ejemplo, estos temas con los estudiantes, está el detalle de que ellos realmente entiendan de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, la última vez que yo impartí este tema, uno trataba como de que los estudiantes entendieran que el tema que estamos trabajando es un tema importante, es un tema que puede traer cambios en su vida, es un tema delicado, pero muchas veces ellos lo ven como, ¿por qué me están trabajando este tema? Como que no entienden en sí el por qué se trabaja este tema. Entonces, que los estudiantes, que los jóvenes de hoy en día entiendan la importancia de este tema, entiendan el por qué se está tratando, entiendan el por qué es tan necesario trabajar la prevención. Ahí como que radica el detalle, en que yo sé por qué lo estoy trabajando, yo sé que es un tema importante, pero también que el mensaje llegue hacia ellos, es como que esa principal barrera, porque tú puedes hacer tu trabajo, pero ya que el mensaje llegue y que ellos tomen la información que tú le diste y que ellos la pongan en práctica, ahí está el detalle que ya no depende de nosotros. Y sobre el impacto psicológico, licenciada, que puede tener un embarazo no planeado o planificado en un adolescente. Eso impacta terriblemente porque dicen que uno nunca está listo en realidad para ser madre o padre. Dicen que para uno casarse y formar su familia uno nunca está listo. Y es cierto, siempre hay cositas que uno puede mejorar o pueden faltar. Sin embargo, en un embarazo a temprana edad, ya sea planificado o no, impacta grandemente en muchos ámbitos, no solamente psicológico, impacta emocionalmente, económicamente, socialmente. En el caso del ámbito psicológico, esto puede, un ejemplo, en el caso de la madre, traer hasta depresión postparto, porque si, por ejemplo, hay muchas madres que aún deseando su bebé y planificándolo y estando económicamente preparada y todo, y académicamente, cuando tienen el bebé como que entra ese shock de que ahora soy madre, ya la vida me cambió, no sé cómo cuidar a este niño o esta niña, y desencadena depresión postparto, que será en una joven o un joven que quizás no cuente con los recursos económicos suficientes, que quizás no cuente con el apoyo de su familia, o que quizás ni con su pareja cuente, porque hay muchos jóvenes que se pueden desligar. Entonces, psicológicamente esto puede traer depresión postparto, puede traer baja autoestima en la madre, problemas emocionales, y en un futuro hasta quizás una familia disfuncional para ese mismo bebé, porque quizás no cuente con ese entorno familiar ideal, y a nivel económico quizás cuente con ciertas precariedades, porque un muchacho, yo no tengo hijos, pero yo sé que eso no es barato mantener un niño. Entonces es algo difícil, que lo ideal es que, obviamente, por eso hablamos de que se espere al tiempo correcto, porque es difícil, puede impactar no solamente psicológicamente, sino socialmente, económicamente, emocionalmente, en el ámbito de educación también, en muchos ámbitos impacta. Y sobre el papel que juegan las presiones sociales y de pareja en el inicio de la vida sexual adolescente, ¿qué hay sobre eso, licenciada? Eso es un punto muy importante también, porque de hecho la presión social juega un papel muy importante a la hora de comenzar o no las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy en día nos llevamos mucho de qué redes sociales, qué es lo que nos dicen los compañeros, qué de lo que yo veo. Entonces a veces queremos probar lo que el otro probó. Mi amiga comenzó ya su vida sexual y no está embarazada, no le pasó nada, yo también quiero iniciar la mía. Entonces a veces ese círculo que quizás nos rodea, que consideramos nuestros amigos, nos presionan a hacer esto o aquello,
y queremos hacerlo. Pero, como dice el refrán, no porque el otro se tire por un puente, tú tienes que tirarte por el puente también. Y las presiones sociales son algo que es importante por eso en los jóvenes, crear ese criterio propio, crear en ellos esa autonomía de que, ok, yo tengo mis amigos, tengo mi círculo, pero no necesariamente lo que a ellos les hace bien o lo que ellos prueban, yo debo de probarlo. Entonces, un punto muy importante y que por eso es bueno que la familia trate siempre de tener ese vínculo de confianza con sus hijos, porque a veces cuando no hace ese vínculo de confianza con los hijos, acuden a los amigos no le aconsejan bien y pasa esto. ¿Qué tipo de apoyo realmente necesitan las adolescentes embarazadas en el contexto escolar? Porque ya el problema pasó, ya la niña está en problema. Ahora, ¿qué apoyo necesitan ya que están en esta situación? En primer lugar, el no juzgar. A nosotros los dominicanos nos encanta juzgar, nos encanta señalar con el dedo. Entonces, el apoyar y el estar ahí para esa persona es vital. No juzgar, no señalarla, ni tratar de emitir un juicio sobre esa persona, sino simplemente tratar de apoyar, tratar de orientarla, un ejemplo, estás embarazada, vamos a decirlo así, tratar de orientarla, de guiarla, si yo soy madre, por ejemplo, y soy maestra, de educarla sobre qué es lo más conveniente, qué es lo que debe hacer, tratar de que la familia apoye a la joven, tratar de que la pareja también de la joven o el padre de la criatura se involucre y sobre todo orientarla, porque el embarazo es una etapa muy crucial, es una etapa que el más mínimo disgusto puede afectar al bebé. Hay muchos niños, por ejemplo, que uno ve que tienen ciertas discapacidades y cuando uno ve el historial del embarazo de la madre, fue una madre que fue violentada, que la abandonaron, que desde el inicio del embarazo tuvo muchas precariedades. Entonces, el hecho de cómo usted tenga ese embarazo impacta grandemente en el desarrollo de su bebé. Y por tal razón, desde un principio, el orientar y el acompañar a esa persona es muy importante y olvidarnos de juzgar y todo eso, porque en ese momento lo que necesitamos es ser como esa mano amiga. Un tema tabú, licenciada. ¿Cree que el acceso a anticonceptivos debe facilitarse en los entornos escolares? Sí, es un tema tabú definitivamente porque a los maestros y a los psicólogos y a los directores le da miedo. Pero si es necesario, sí. Como dije anteriormente, todo depende de la población. Si es una población adolescente que usted sabe que ya anda en esos caminos, pues facilitárselo y evitar cualquier situación nunca está de más. Ahora bien, si no es necesario y usted quiere más trabajar la prevención y la orientación, pues no es necesario. Pero si la población así lo necesita, pues es bueno facilitárselo porque así evitamos cualquier enfermedad de transmisión sexual o cualquier situación que pueda desencadenar algo peor. Bien, vamos a cerrar esta extraordinaria entrevista con la licenciada Dilcia Paulino, miembro importante del equipo del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos. Un mensaje final para esos padres que tienen hijos adolescentes, cómo tratar de aminorar ese tipo de situaciones. Bien, esos padres definitivamente que traten de crear ese vínculo de confianza con los hijos. Es muy importante. La adolescencia es una etapa muy vital en nosotros porque define mucho de quiénes seremos en un futuro. Entonces, tratar de tener ese vínculo con los padres, esa confianza, esa unión hijo, madre o hija, padre, es muy importante. No juzgarlo, no amenazarlo, no hablarle de una manera despectiva, sino tener ese círculo de amor, de confianza y ese vínculo de cariño para que los hijos puedan sentirse cómodos y no traten de ir a terceros a buscar quizás ese refugio que hace falta en la familia. Después de la pausa continuamos con Capacidades al Límites. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809
809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En SECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Para que Límite. estés al tanto de los avances tecnológicos en Capacidades al Límite. Tecnología accesible. Muy buenos días, amigos de Capacidades al Límite. José Gómez con el segmento Tecnología Accesible. Bueno, señores, hoy vengo con la explicación de una aplicación que ya muchos conocen, pero pocos la han explorado en su totalidad. Les hablo de la aplicación tan conocida Online Radio Box. Esta aplicación, para quien no conozca, es una app la cual me permite a mí escuchar emisoras de todo el mundo, el cual nosotros vamos a acceder a la misma y vamos a explorar toda su interfaz y les voy a explicar todo lo que podemos hacer con esta app, aparte de solamente buscar emisoras. Vamos a ver. Netflix, Radio Box. Aquí está Radio Box, vamos a entrar a ella. Radio Box, favoritos, encabezamiento. Bien, miren, yo primero me voy a centrar en lo que son las pestañas. Vamos a ir a la parte de abajo, en la parte inferior. Más, pestaña 5 de 5, botón. Tenemos la pestaña más 5 de 5. Explorar, pestaña 4 de 5, botón. Explorar, Estación activa, pestaña 3 de 5, botón. estación activa. Seleccionado, favoritos, su país, pestaña 1 de 5, botón. Bien, su país. Cuando ustedes instalan Radio Box, la aplicación va a detectar con su ubicación en el país que ustedes están. Por ejemplo, voy a seleccionar la primera pestaña. Seleccionado, su país, pestaña 1 de 5, República Dominicana, encabezamiento. Aquí me dijo República Dominicana. Si yo me desplazo hacia las opciones, que voy a encontrar todas las emisoras que son de República Dominicana. Vamos a ver. Selección de salida sin publicidad, temporizador, búsqueda de emisoras. Aquí yo puedo buscar con este cuadro de búsqueda por nombre la emisora que estoy buscando en específico. Captura. Radio Amanecer, Tropical 100 Salsa, Disco 106.1 F. Perfecto, ahí están las emisoras de la República Dominicana. La segunda pestaña es Favoritos, pestaña 2 de 5, botón. Favorito. Cuando ustedes acceden a una de las emisoras, ¿qué sucede? Ustedes pueden agregarla como favorito y la van a encontrar en esta pestaña. Más estación activa, pestaña 3 de 5, botón. Estación activa. ¿Qué sucede aquí? Si yo entro a esta pestaña, va a entrar a lo que es a la última estación que yo estuve escuchando. Por ejemplo, vamos a darle aquí. Atrás, botón. ¿Y a dónde me trajo? Al reproductor donde yo puedo empezar a escuchar la radio, la cual estaba escuchando por última vez. Selección de salida sin publicidad, temporizado, éxitos 90.5 FM. Santiago de los Caballeros, encabezamiento. Estaba escuchando a Éxitos. Info, botón. Aquí si yo entro me va a dar la información de la emisora. Ahí me brinda las redes sociales, el número telefónico, si lo tienen registrado, su página web, en fin, todo lo que concierne a la información de la emisora. Info. Vamos a seguir viendo. Playlist, botón. Playlist, esto es para hacer lista de reproducciones. Compartir, botón. Aquí si yo quiero compartir la emisora, ya sea por cualquiera de las aplicaciones. Anterior, botón. Por ejemplo, si yo tengo más de una emisora agregada en favoritos, si yo le doy anterior, va a reproducir la emisora que está antes de esta. Jugar, botón. Jugar es la opción en la cual me reproduce la emisora. Siguiente, atenuado, y siguiente botón. Sería lo anterior, pero de manera inversa. En vez de retroceder a una emisora anterior, avanza a la siguiente estación. Dice atenuado porque no hay más estaciones después de la que tengo como
favorito éxitos 90. Seleccionado. Eliminar de los favoritos. Eliminar de los favoritos. Botón. Aquí si le doy 2 toques, se va a quitar la selección y se va a eliminar de los favoritos. Pero yo no quiero eso, así que ya podemos salir. Atrás. Estaciona. Vamos con la pestaña número 4. Explorar. Pestaña 4 de 5. Botón. Explorar. Ustedes también pueden escuchar emisoras fuera de la República Dominicana. Vamos a ver. Seleccionado. Explorar. Pestaña. Explorar. Encabezamiento. Bien, vamos a ver rapidito. Selección de temporizado. Búsqueda de los estilos. Jazz y funk. Botón. Aparece en primero el campo de búsqueda para yo escribir el nombre de una radio en general. Música clásica. Y luego Botón. unos estilos. Música interna. Música pop. Todos los géneros. Botón. Todos los géneros. República Dominicana. Me Botón. aparece República Dominicana. América del Norte. Haití. Botón. Islas Vírgenes. Estados Unidos. Brasil. Mundo entero. Botón. Aquí en Mundo Entero, si yo entro, va a mostrarme primero los continentes. Atrás. Continente. África. Seleccionado. América del Norte. América del Sur. Asia. Europa. Oceanía. Al momento de yo entrar a los continentes, ¿qué me van a aparecer? Los países. Europa. Por ejemplo, Europa. Atrás. Europa. Captura. Albania. Alemania. Andorra. Austria. Bélgica. Bosnia y Herzegovina. Bulgaria. Chipre. Croacia. Vamos a ver Dinamarca. en Dinamarca. Atrás. Vamos aquí. Mostra capital. Dinamarca Meridional. Jutlandia Central. Denmark. Me aparecen regiones y otras cosas de lo que es Dinamarca. Yo entro aquí, me van a aparecer las emisoras, así como si yo estuviera escuchándola de República Dominicana. Eso es si ustedes quieren escuchar emisoras de otros países. Mundo entero. Botón. Entonces ya por último vamos con la última pestaña. Estación. Select. Más. Pestaña 5 de 5. Seleccionado. Más. Sin publicidad visual. Más. Encabezamiento. Bien, tenemos más. Vamos a escuchar qué tenemos aquí. Selección de salida de audio. Botón. Miren, esta opción que ustedes han escuchado en todas las pestañas, lo que es la salida de audio. Aquí ustedes van a entrar y pueden seleccionar, por ejemplo, si tienen, no sé, el teléfono conectado a algún equipo Bluetooth o a otra bocina. Ustedes pueden entrar aquí y seleccionar por dónde quieren que se escuche la aplicación o, en buen sentido, el audio de la radio. Sin publicidad visual. Sin publicidad visual. Botón. Sin publicidad, esto nos dice que aquí podemos comprar la aplicación de cierto modo o activar una suscripción, el cual me desactiva la publicidad de la aplicación. Temporizador. Temporizador. Tenemos un temporizador que podemos establecer de 5, 10, 15, hasta 2 horas, creo. Lo máximo. Podemos establecer para que la emisora deje de reproducirse. Ya cuando termine ese temporizador, la emisora va a dejar de reproducir. Esto sería todo. Yo espero que hayan podido aprender un poco más de esta aplicación, que la exploren, que indaguen mucho más, porque esta aplicación tiene mucho por ofrecer, y créanme que no solamente es una y dos emisoras que tiene, son muchas. Así que les invito a que exploren esta app y recuerden que todos los sábados estamos con todos ustedes con el segmento Tecnología Accesible con José Gómez. Será hasta la próxima, que volveremos con más en su programa Capacidades al Límite. Continuamos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama actual. Revolucionarios de pacotilla, socialismo canalla y destrucción de economías como medio de control ciudadano. En teoría, la razón de ser de la izquierda siempre ha sido la de defender los intereses de los obreros y campesinos, esto es, de la clase trabajadora en general, para protegerlos del Estado, ese ente cuyo único fin, según la misma izquierda mencionada, es la de proteger los intereses de los ricos, es decir, servir a la clase dominante.
Por ello, y solo por eso, la izquierda trata y ha logrado en algunas ocasiones, para desgracia de la gente a la que tan esforzadamente trata de salvar, imponerse en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Como aún seguimos hablando en teoría, los gobiernos de izquierda tratan de romper esa estructura para poner el poder al servicio de la clase trabajadora, pero de tal forma que, y esto lo explicaré como un ejemplo muy ilustrativo, en vez de salvar al paciente, se lo cargan en medio de la operación por exceso de celos y de cuidado. La izquierda nos dice en sus discursos que sus gobiernos son más convenientes y mejores para el pueblo trabajador, ya que pueden redistribuir la riqueza a través de impuestos progresivos, programas sociales y la propiedad estatal de sectores estratégicos. Pero lo que no dicen es que sus políticas de control estatal de la economía ahuyentan los capitales y no dejan en el país ninguna riqueza para redistribuir. Véase si no a Cuba y a Venezuela, dos ejemplos de economía de izquierda y los resultados de sus experimentos de economía bajo control estatal. También se dice que protegen mejor los derechos laborales del trabajador, pero esta protección no impide que los salarios sean tan bajos que el ciudadano requiera de subsidios estatales que lo encadenan a mendigar lo que bien podría ganarse sin necesidad de tanta protección. Ejemplo de lo dicho es que países como Cuba o Venezuela poseen salarios mínimos, yo diría simbólicos, de $88 en Cuba, unos 5,000 pesos dominicanos aproximadamente, y de $2,50 en Venezuela, esto es, de 150 pesos dominicanos que el gobierno de Maduro complementa o compensa a través de la entrega de bonos. Aunque en un primer momento estos gobiernos garantizan el acceso a la salud, educación, vivienda y transporte, con el tiempo y debido a la fuga de capitales por las políticas de control de la economía del Estado, terminan degenerando hasta convertirse en un adefesio, esto es, en un absurdo, pues sin dinero y sin poder producir riquezas, todas las promesas de bienestar se convierten en un discurso vacuo, esto es vacío, sin conexión con la realidad. Otro elemento de la izquierda es el de la supuesta participación popular, tanto en Cuba como en Venezuela, o poder desde abajo, en el que se promueven formas de democracia participativa como consejos comunales o asambleas populares que buscan empoderar directamente al pueblo, pero que en realidad es una mascarada, porque ese supuesto empoderamiento es para que todo siga tal cual y la gente tenga la falsa sensación de que manda, cuando en realidad solo le están haciendo creer que lo que dice y hace puede cambiar la realidad de las políticas de Estado, que como sabemos están diseñadas para que una vez logrado el poder resulte imposible de remover por medios democráticos. Ejemplos muy claros son Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que muestran las verdaderas intenciones de los supuestos defensores de los trabajadores. También se critica el individualismo del mercado, ya que éste prioriza la competencia individual sobre la cooperación y el bien común, y se argumenta que los gobiernos de derecha promueven valores que refuerzan la desigualdad y el egoísmo social. Sin embargo, en estos horribles, entre comillas, gobiernos de derecha, se tiene la oportunidad de llegar tan lejos como el propio talento y las circunstancias lo permitan. No se necesita pedir permiso para salir del país más allá del que impone la burocracia estatal y de las posibilidades económicas que se posea. Lo interesante de todo es que los defensores de la izquierda no abandonan en masa estos países neoliberales de derecha y se mudan al supuesto paraíso social y económico que ellos defienden y que supuestamente desean para el país en el que viven, donde comen, beben, viajan, vacacionan y poseen propiedades que desaparecerían con la llegada de ese sistema al poder, que el único bienestar que ha demostrado buscar y conservar es el del partido en desmedro de los ciudadanos, que no les queda otro camino que alimentarse de viejas promesas incumplidas, como ha ocurrido en Cuba desde 1959 y en Venezuela desde la utopía chavista iniciada en la parte final de la década del 90. Finalmente, este socialismo de izquierda de Latinoamérica no es confiable, ni lo son tampoco sus supuestos admiradores, ya que está de más y más que comprobado
que ese bien de los gobiernos de izquierda que tanto desean y aplauden en los países antes mencionados, ninguno lo desea para sí mismo, lo cual es extraño, porque ¿cómo es posible que yo desee algo aparentemente muy bueno para los demás y no lo desee de todo corazón para mí? A estos supuestos socialistas del siglo XXI no está de más recordarles que ese socialismo que pregonan no es más que una postura cínica que no pasaría ninguna prueba porque no la desean para sí, no solo porque sospechan de lo que realmente se trata, sino porque ya saben que es una mentira y aún así, como seres humanos, al fin y al cabo, se aferran a continuar en su autoengaño. Sin desperdicio el panorama actual, la verdad que han habido cajetazos por todos los lados. Bien, señores, hemos concluido con Capacidades al Límite, programa interesantísimo como siempre en el día de hoy. El equipo de producción, Ana García, José Fernández, Ramón Gil, Sergio Almonte, Nilson Medina, y hoy tuvimos a la licenciada Dilcia Paulino. Tremenda conferencia en el tema central. Así, saludos para todos nuestros amables radio oyentes, tanto en radio como en las redes. Ahí está el coordinador general que produce la sección Informaciones Generales. El hombre no se pierde bajo ninguna circunstancia. Me gusta y se suscriban al canal de YouTube. Sí, me gusta y se suscriban al canal de YouTube. Señores, el maestro Luis Batista, que está también en sintonía con el programa, saludos para él y nuestro respeto también. Ese es mi profe, sí, el mío querido, y siempre está atento y corriendo. Bueno, saludos para Luis, placer. Señores, el sábado volveremos a las 9 de la mañana con un contenido mucho más interesante. Buenos días. Éxitos 90, una emisora del Grupo Medios del Norte.